Hola, soy Felipe Pérez. Te doy la bienvenida a este curso de Python 3 desde cero. Vamos a continuar con la cadena de caracteres. Anteriormente estuvimos viendo cómo se trabaja con la cadena de caracteres y en esta ocasión vamos a continuar para ver cómo es que puedes sumar o multiplicar los caracteres. Voy a utilizar este intérprete que yo tengo, el de Semender. Recuerda que tú puedes utilizar el intérprete que también tienes en DOS, que es exactamente lo mismo, solo que yo estoy utilizando este emulador. Tú puedes utilizar el emulador de Semender, que lo puedes descargar como ya anteriormente lo comenté, y también puedes utilizar el sistema de DOS. Ahí no tienes que descargar nada, simplemente todos los equipos que tienen Windows tienen este sistema ya instalado. Entonces, aquí primero que nada tengo que escribir la palabra Python para que llame a el intérprete de Python y pueda yo comenzar a hacer mis pruebas. Como ya sea DOS o el emulador me permite ir viendo inmediatamente cuáles son mis resultados, no estoy editando tanto código, por eso es que puedo utilizar este sistema para que sea muy rápido. Bien, dicho esto, entonces vamos a hacer un ejemplo ahora de cadena de caracteres en suma y multiplicación. Y lo que voy a sumar o multiplicar son caracteres. En Python las cadenas se pueden concatenar con el operador de más y se pueden repetir con el operador de asterisco, que es multiplicar. Vamos a hacer un ejemplo. Con la palabra Python tengo que poner comillas, siempre cuando ponemos caracteres van a ir comillas, entonces vamos a poner la palabra pi y espacio, voy a otras comillas y ton. Como dijimos, dos o más cadenas literales, las encerradas entre comillas, una al lado de la otra, se concatenan automáticamente. Como en este ejemplo yo tengo py y ton y están juntas, entonces lo que voy a hacer es oprimir enter y esto lo concatenó automáticamente. Voy a hacer un ejercicio ahora para esto lo que hizo es juntarlas. Si yo quisiera, por ejemplo, repetir un carácter con una palabra que todo el mundo conoce, que se llama gol, fíjate, entonces lo que voy a hacer es poner gol, pero que sea, por ejemplo, así, y yo tendría que estar escribiendo todas las letras O. Lo que voy a hacer es escribir entre comillas G, me voy a apoyar con el operador de sumar, porque lo que voy a sumar son caracteres, pero lo que voy a hacer también es que me multiplique 10 veces la letra O y posteriormente que me sume la letra L. Entonces, si te fijas, es G, 10 o L, pero están separados y yo no estoy utilizando comas ni nada, simplemente lo estoy separando las letras entre comillas usando el operador de sumar, y aquí me faltan unas comillas, ahí está, y voy a ejecutarlo. Entonces ahí ya me puso la palabra gol y lo hicimos con el operador de sumar y el operador de multiplicar, que en este caso sería repetir una palabra o una letra. Estas sumas solamente funcionan con dos literales, no con variables ni expresiones. Por ejemplo, si yo pongo una variable, por ejemplo, que diga palabra 1, y aquí lo que voy a hacer es poner py, ya tengo guardado py en mi variable palabra 1. Ahora voy a poner palabra 1 y, por ejemplo, lo que me faltaba, que es ton. En el momento que yo haga esto me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque no se pueden concatenar dijimos que solo funciona con dos literales, pero no funciona si estás mezclando con variables. Por eso es que si quieres concatenar variables con una variable y una literal, usa el signo de más. Por ejemplo, palabra 1 y lo que contiene palabra 1 es PY, y voy a escribir el signo de más y entonces puedo poner comillas
Y si pongo ton, ahora sí me va a juntar lo que contenía la variable, que es py, con ton. Y aquí ya estoy juntando una variable con una literal. Voy a salirme del intérprete con control Z y voy a ejecutar nuevamente la palabra Python para que se vea arriba lo que estoy escribiendo. Entonces, las cadenas de texto se pueden indexar. El primer carácter de la cadena tiene un índice 0, pero no hay un tipo de dato diferente para los caracteres. Un carácter es simplemente una cadena de longitud 1. Por ejemplo, si yo tengo la palabra Python, voy a crearlo en una variable que diga palabra. Bien, ya tengo la palabra Python. Si yo ejecuto palabra, lo que me va a traer es Python. Pero si yo quiero saber cuál es la letra por índice, entonces yo tendría que poner la palabra y entre corchetes tendría que poner el carácter que necesito saber qué letra es. Entonces aquí empieza a contar de 0 en adelante, no de 1. Entonces quiere decir que si yo le digo que quiero el 2, lo que me va a traer es la letra T. ¿Por qué la letra T? Porque la P es 0, luego la I es 1 y la letra T es 2. Y así lo puedes hacer para lo que necesites. Si necesitas saber el carácter número 3 o la cadena número 3, entonces pues nos va a traer la H. Eso es si lo estás haciendo de izquierda a derecha. Ahora, si lo quieres hacer al revés, de derecha a izquierda, lo que tienes que hacer es lo mismo, solo que en lugar, vamos a ponerle -1, y esto lo que me va a traer es la letra N, porque lo está haciendo de derecha a izquierda. Vamos a ponerle ahora -3 y observa que me estás contando de derecha a izquierda. 1, 2, 3. H. Entonces de derecha a izquierda sí toma como 1 y de izquierda a derecha toma como 0. Es 1, N, 0, la P. Bien, recuerda que en los índices los negativos siempre empiezan con -1. También aquí en Python puedes traer partes del texto, es decir, no solamente un carácter, sino puedes traerlo en rebanadas. Vamos a poner un ejemplo de cómo podemos tener rebanadas o partes de esa cadena de caracteres. Para eso vamos a poner entonces palabra, pero aquí ahora vamos a decir palabra. Recuerda que tiene que ir en corchetes, entonces voy a ponerle que me ponga del 0 y voy a usar los 2 puntos y le voy a poner que me traiga hasta la letra, hasta el número 2. No me trajo la T. Cuando estás extrayendo pedazos de cadena, vas a tener que poner, por ejemplo en este caso, para que me traiga hasta la T, tendría que poner hasta el 3. Siempre de izquierda a derecha va a contar el primer carácter, no te lo va a traer. Tienes que tener en consideración eso. Y también le puedo decir, por ejemplo, que me traiga, quiero del 1 al 3. Entonces aquí lo que va a hacer es, va a traer las dos letras que comience desde el 1 y termine en el 3. Asimismo, también puedo utilizar quitando el primer carácter y diciéndole que me traiga todo lo que haya de izquierda a derecha hasta llegar al 3. Están los corchetes, no hay nada, los 2 puntos y el 3. Entonces aquí me va a traer desde la P hasta la T, porque es todo hasta el 3. Y también eso se puede hacer en viceversa. Ahora le voy a decir que quiero del 2 hasta todo lo que haya a la derecha, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Entonces me está considerando desde el carácter número 2 y hasta el infinito. El infinito, pues en este caso de esta palabra, es a partir de la T. También puedo sumar los pedazos. Vamos a decirle, por ejemplo, que es palabra de nada al 2.
y le voy a decir más palabra del 2 al infinito. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es juntarme las dos partes y me va a poner la palabra Python, porque estoy diciéndole de izquierda a derecha, tráeme todo lo que esté hasta el 2, y luego de derecha a izquierda todo lo que sea del 2 en adelante, y ahí me suma la palabra Python. Una forma de recordar cómo funcionan las rebanadas es pensar que los índices apuntan entre caracteres, con el borde izquierdo del primer carácter número 0. Luego, el punto derecho del último carácter de una cadena n caracteres tiene un índice n. Aquí te voy a poner este ejemplo, que es de la palabra Python. Observa cómo empieza de 0 hacia la derecha hasta el número 6 y luego viceversa. Cuenta -1, pero ya me está trayendo la n, y hasta el 6, en este caso sería la p. La primera línea son los positivos, la segunda línea son los negativos. Así es como se esquematiza este sistemita de cómo puedes recordar los índices para las cadenas de caracteres. Si yo pongo palabra y le digo que quiero la letra H, cuando yo lo ejecute me va a mandar un error porque no encuentra esa palabra, esa cadena H. Pero por ejemplo también si yo pongo dos puntos y le pongo 100, aquí sí me va a traer todo, porque le estoy diciendo que de izquierda a derecha me traiga todo y hacia la derecha hasta 100. Bueno, va a contar las letras que encuentre de izquierda a derecha, y después no encuentra nada, pues te lo deja como infinito, no hay absolutamente nada, y por eso es que te deja solamente la palabra Python. Ahora, por último, te voy a comentar que las cadenas de Python no se pueden modificar, son inmutables. Si necesitas crear una cadena diferente, tendrías que crear una nueva. Vamos a poner un ejemplo nuevamente con palabra. Dijimos que Python, y entre comillas. Entonces mi palabra es Python. Pero si yo no quiero que diga Python, como dijimos, no son mutables, yo no puedo cambiar esta cadena no la puedo cambiar, pero sí puedo crear una nueva. Entonces, en lugar de que diga Python con P, voy a cambiarle la P por la X. Como es inmutable, entonces tengo que crear una nueva, y lo que voy a hacer es entre comillas voy a poner la X. Ahora lo que voy a hacer es sumar palabra, que es mi variable, entre corchetes. Le voy a decir que desde el 1 me traiga todo al infinito, dijimos. Voy a ejecutarlo. La variable que yo tengo como palabra no la estoy modificando, simplemente lo que estoy creando es un carácter que lo estoy adicionando a mi variable, pero estoy haciendo que se quite la primera letra. Por eso es que puse el 1. Ahora voy a hacerlo con un pedazo de mis caracteres. Palabra, vamos a poner el 2 más, y vamos a decirle que lo ponga así con X, Y. Entonces observa lo que va a hacer. Me va a mandar un error. ¿Por qué? Porque yo no le puse las comillas. Entonces hay que ponerle las comillas, y ahora observa. Y lo que hizo es tomar las letras que estaban antes del 2 y después me cambió las letras que estaban después del 2 con el XY. Las cadenas de Python son inmutables, por tal razón no puedes modificarlas, solamente puedes, digamos que virtualmente, quitar ciertas palabras y poner ciertas palabras. Si yo ejecuto la palabra, me va a traer Python. ¿Por qué? Porque jamás modifiqué
mi cadena de caracteres de la palabra o de la cadena Python. Simplemente lo que hice es lo que yo necesitaba con los caracteres que yo necesitaba, pero la palabra o la cadena sigue siendo tal cual, como en este caso, palabra sigue siendo Python, y en ningún momento pude modificar ninguna de esas letras. Por ahora hasta aquí lo vamos a dejar. Más adelante vamos a seguir practicando con otros temas, y también con cadena de caracteres se va a ir trabajando. Entonces ahí vas a ir teniendo más claridad todavía de cómo funcionan las listas. Hasta pronto.